Dios les bendiga, mis amados hermanos de Ministerio Llamada Final y de las iglesias CDR, Centro de Refrigerio, a este retiro virtual. Damos gracias a Dios primeramente por el privilegio que nos da de poder compartir con ustedes, mis hermanos de Estados Unidos, de Honduras, de El Salvador, de México, de diferentes lugares donde nos están viendo a través de estas redes. Dios les bendiga. Gracias a los pastores José Trinidad Llamas, la pastora Josefina Llamas, por la invitación que nos han hecho para poder participar de este retiro virtual. Es una bendición tremenda hablar de tiempos de reverdecer. Así que sean todos bienvenidos y esperamos que nuestra participación sea de bendición para su vida y de edificación. Ese es el objetivo nuestro. Les saluda desde Llamada Final Indianápolis el pastor Jorge Oswaldo Ramos, de Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final en la ciudad de Indianápolis, Indiana. Les bendecimos y les saludamos y les enviamos un abrazo caluroso desde Indianápolis. Quisiera en esta noche, mis hermanos, o en este día o en esta tarde, no sé la hora de día que estamos conectados, pero quisiera compartir con ustedes el tema del que vamos a platicar en este retiro virtual. Y el tema es tiempo de reverdecer o tiempo de reverdecer. Y hoy quisiera platicar con ustedes del reverdecer de Job. Algo muy interesante que estuve viendo en la Biblia, que me mostraba el Señor, y quisiera compartirlo con ustedes en este día, en esta enseñanza. Para esto vamos a buscar la palabra y vamos a ir a Job 42:17. Quiero que me acompañe y después de leer la Biblia vamos a ir, por favor, a hacer una oración, porque la realidad es que necesitamos que nuestro Dios nos auxilie y la revelación y el auxilio del Espíritu Santo, porque si no, pues estamos en la calle, estamos perdidos. Vamos a leer Job 42:17, si me acompaña por favor en esta ocasión, en este tema. Dice la palabra en Job 42:17, dice: y murió Job. Pero ¿cómo murió Job acá en la tierra? Dice que murió Job anciano y lleno de días. Vamos a orar y quiero platicar con ustedes de tiempos de reverdecer. Y en esta fracción de la palabra que a mí me tocó, quiero hablarle del reverdecer de Job. Vamos a dar, mis hermanos, entonces de ello, pero vamos a orar antes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza solamente a ti. Amado Dios, no podemos hacer nada y nada sabemos hacer sin ti. En esta noche te pido, Padre, en este momento te pido un espíritu de revelación, una palabra revelada, una palabra, Padre, que nutra, que capacite y que enseñe, y que sea, Padre amado, de bendición para el pueblo que escucha esta enseñanza. Me pongo en tus manos, Señor amado. Yo me hago a un lado de este púlpito. Espíritu Santo, que seas tú enseñando, que seas tú utilizando la boca, la vida y la mente de este vaso de barro. Padre, en el nombre de Jesús pedimos perdón por todo pecado, toda palabra, toda acción, reconociendo que somos humanos y constantemente te fallamos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias Padre, gracias Cristo y gracias Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice amén. Nosotros, mis hermanos, como Ministerio Llamada Final, pero también como Iglesia de Cristo, estamos esperando el retorno y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos marca, mis hermanos, que estamos en tiempos finales, pero también nosotros como ministerio proclamamos Joel 2:1, y es declarar el día del Señor o el tiempo del Señor. Pero antes de que Cristo regrese, mis hermanos, nosotros estamos esperando algo antes de ello. El mundo está esperando, hermanos, un montón de cosas y tragedias y problemas y pestes, pero nosotros estamos esperando un último avivamiento. Mi pastor, hermano, nuestro apóstol, mi padre en la fe, el apóstol Otto René Azurdia, siempre nos habla del avivamiento final. Él nos habla del avivamiento que estamos esperando, y yo lo creo. De hecho, hace unos días un hermano de aquí de la iglesia local me hablaba de un sueño que él tuvo, donde el Señor le hablaba de un avivamiento que viene grande para el ministerio Llamada Final y también para la iglesia de Indianápolis. Y yo creo eso, hermanos, porque mi apóstol ha estado hablando por mucho tiempo y ahora otros vasos lo están recibiendo, como también yo lo he recibido. Entonces, el Señor viene, obviamente, pero antes de que Él venga tenemos que recibir ese avivamiento del tiempo final, un avivamiento final.
La iglesia de Cristo, mis hermanos, yo lo creo fielmente y lo he repetido muchas veces en mis predicaciones. La iglesia de Cristo tiene que terminar como empezó hace 2000 años. La iglesia de Cristo, hermanos, empezó con fuego, empezó, hermanos, prorrumpiendo en fuego, en llenura del Espíritu Santo, haciendo cosas maravillosas. Una iglesia, hermanos, poderosa, una iglesia muy, muy bendecida. Pero de la misma manera, mis hermanos, yo creo que la iglesia también hoy debe terminar de la misma forma. Pero note algo, la iglesia del principio empezó, hermanos, con fuego, y yo creo que la iglesia del final tiene que terminar igual. Tenemos que terminar como empezamos hace 2000 años en la iglesia y en el libro de Hechos. Pero la iglesia del principio tenía una característica muy importante, y esta característica es que era una iglesia madura. Diga conmigo, madura. Madura. Y eso es lo que le está faltando a la iglesia hoy en el 2020. Quiero que vaya conmigo a Efesios 4:3. Usted conoce esto de memoria, pero lo vamos a leer. Para usted es seguro y es importante que lo volvamos a ver. Efesios 4:13. Vea lo que dice la palabra, por favor. Dice, cuando habla de los ministerios doma o ministerios primarios, habla de la función de ellos, y el 13 dice que tenemos que llegar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, pero a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire qué importante es esto. Nosotros estamos hablando, hermanos, de un reverdecer. Pero para hablar de un reverdecer, mis hermanos, tenemos que ver cómo estaba la iglesia hace 2000 años. Hablar de un reverdecer, mis hermanos, habla de terminar como iniciamos hace 2000 años. Habla de, hermanos, de madurar, y madurar es estar como estuvo la iglesia en el principio. ¿Y cómo era eso? En unidad. Amén. Si usted lee la Biblia en Hechos, dice que esta iglesia estaba llena de poder, llena de unción, llena de gracia, hermanos. Era una iglesia poderosa porque había en ellos una unidad. Y Efesios 4:13 nos marca que de esa misma manera tenemos que terminar nosotros antes de que Cristo regrese. Yo soy fiel creyente de esta realidad. Vaya conmigo a Génesis 25:8, por favor. Génesis 25:8, vea lo que dice la palabra, por favor. Dice, y Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. La Biblia dice en Efesios, mis hermanos, que debemos de llegar a la estatura, tenemos que llegar a la condición de madurez y la plenitud de Cristo. Es lo que dice Efesios, la plenitud de Cristo. Esto nos habla de una perfección, pero esto nos habla, hermanos, de una iglesia madura en todo sentido. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día como iglesia de Cristo a nivel mundial, hermanos? Que unos dicen soy de Elim, unos dicen soy de Benecer, unos dicen soy de Llamada Final. Hermano, nosotros tenemos que entender que somos llamados a la unidad. No es a ponernos un ministerio o un nombre. Obviamente tenemos una comisión y la nuestra es Joel 2:1. Lo entendemos, pero en la esencia somos, hermanos, la iglesia de Cristo. Y esa unidad nos falta hoy. ¿Por qué? Por falta de madurez. Entonces, hablar de reverdecer es terminar como la iglesia empezó hace 2000 años. Pero hablar de reverdecer, hermanos, es madurar. Y madurar es estar en completa unidad. El problema que tenemos hoy como iglesia de Cristo. Cuando vemos el terminar, hermanos, de la vida de Job, que ahorita lo vamos a ver más a fondo. Cuando vemos el terminar de la vida de Abraham, ellos tenían dos particularidades muy interesantes. Usted la leyó conmigo. Dos particularidades muy interesantes. Ellos se fueron de la tierra, partieron de esta esfera espiritual y se fueron. Partieron de la tierra, pero ellos dicen que se fueron con dos condiciones muy importantes. Se fueron en buena vejez y se fueron llenos de vida. Cuando mi padre, hermanos, fallece en el 2012, yo le digo, Señor, yo no quiero terminar mi vida en esta tierra como terminó mi papá. Mi papá, hermanos, tristemente terminó muy enfermo. Y él me decía, yo prefiero morirme que seguir vivo porque tenía muchas enfermedades. Y a mí me partía el corazón y le decía, Señor, yo no quiero terminar mi vida así como él.
Yo quiero terminar mi vida en esta tierra lleno de vida, así como Moisés, con vigor y con fuerza, triunfando y terminando la obra, la carrera que tú me dejaste y me delegaste para esta tierra. Entonces, viendo, hermanos, a Moisés, viendo a Abraham y viendo a Job, ellos, mis hermanos, terminaron en buena vejez y llenos de vida. Dos particularidades de los que tenemos que reverdecer hoy. Esto nos indica, hermanos, exactamente cómo debemos estar nosotros el día de hoy. Esto nos indica a nosotros, mis hermanos, como iglesia de Cristo, previo al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser encontrados primeramente. Ponga atención que aquí entramos en el tema. Primeramente tenemos que ser encontrados en buena vejez, así como estaba Abraham y así como estaba Job. Buena vejez significa estar en madurez. Tenemos que estar maduros. Tenemos que alcanzar, hermanos, como no le hablo, hermanos, de CDR, no le hablo de CDR San Pedro Sula ni de Llamada Final Indianápolis. Le hablo de la iglesia de Cristo a nivel mundial. Tenemos que estar en buena vejez, y buena vejez significa maduros. Diga conmigo, maduros. Segundo, dice que Job, hermanos, y Abraham estaban llenos de días. Terminaron su vida en esta tierra, cerraron sus ojos a esta vida, pero estaban llenos de vida. ¿Qué significa estar llenos de vida? Estar reverdecidos. Mire usted que aquí entra el punto de lo que es tiempo de reverdecer. Estar, hermanos, reverdecidos es estar llenos de vida. En este caminar, mis hermanos, no es como empezamos. Mire, yo como hombre de Dios, hermano, yo nací y crecí en Llamada Final Central. Yo crecí en los años 90. Yo llegué a Llamada Final, hermanos, y me bauticé en el año 93 allá en Inglewood. Y pasaron los años, hermanos, y ahora estamos en el 2020, estamos casi 30 años después de esto. Y yo miro gente, hermanos, subiendo videos de aquellas épocas y hablar de los 90, y digo yo, qué lindo que recuerden, pero no podemos quedarnos en esas glorias. Eso ya pasó. Y lo tristemente, hermanos, es que la gente que pone esos videos y se pone, hermanos, melancólico y a recordar los años 90, Llamada Final Inglewood, es gente que ahora está fría. Es gente que ahora se estancó. Perdónenme, yo soy observativo, hermano, y soy un poco autocrítico también en mi vida, pero observo la gente que viven en glorias pasadas. Y perdónenme, en este caminar no es como empecé. Este caminar, el apóstol Pablo decía: yo prosigo hasta la meta final, hasta llegar al supremo llamamiento. No sea que yo, habiéndole enseñado a otros, yo quede descalificado. El apóstol Pablo, hermanos, habla en 1 Corintios que él lo quiere terminar en la carrera y ser aprobado. Entonces, no puede ser, hermanos, que nosotros estemos viviendo en las glorias pasadas. Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que en este camino, en esta carrera, no es como empecé. Qué lindo lo que vivimos en Inglewood en los años 90, hermanos, aquella gloria, qué hermoso. Yo me recuerdo eso, hermanos, y digo, qué lindo, pero yo no quiero eso, yo quiero más. Yo quiero ver ahora el último avivamiento, para cuando Cristo regrese me encuentre, hermanos, así como estábamos en el principio, así como estaba la iglesia, hermanos, hace 2000 años, en fuego, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia madura, una iglesia en unidad. Así es como Cristo viene a encontrar a la iglesia. La pregunta es, ¿estamos así? Quiero que vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios 9. Le voy a leer 1 Corintios 9, 24 al 27. 1 Corintios, mis hermanos, 9, 24 hasta el 27. Recuerde, usted me dirá: pastor, qué lindo lo que viví hace 10 años, qué hermoso. Pero ya olvídate de eso, ahora sigue adelante. Ahora mira hacia adelante, qué es lo que viene. ¿Cómo te va a encontrar el Señor ahora? La mayoría de gente, hermanos, tristemente lo tengo que decir como hombre de Llamada Final que nací ahí. Mucha gente, hermanos, que yo miré usted los puede ver en los videos antiguos, danzando, brincando, hermanos, sonriendo, gritando, corriendo por toda la iglesia de la Rita y la Gage, por la iglesia de Inglewood. Ahora están en el mundo. Otros se enfriaron, otros ahora ya van por su segundo, tercero divorcio, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y para mí eso sería un fracaso. Yo quiero, hermanos, decir:
Vi la gloria de Dios en Inglewood en los años 90, pero ahora quiero ver la gloria de Dios en los años 2020 cuando Cristo venga. Quiero estar lleno del Señor. Amén. Eso es reverdecer. Primera de Corintios 9, 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que ganéis. Fíjese usted. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro. Mire, está leyendo. Reverdecer, hermanos, es no quedarme atrás, es seguir corriendo hasta que terminemos, ya sea que el Señor venga o sea que nos vayamos, hermano, pero tenemos que terminar. Entonces acá dice, de esta manera corro, yo, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, o sea, con objetivos pues, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado yo a otros, yo mismo ahora quede descalificado. Mire, de lo que le estoy hablando. Yo caminé con gente, hermanos, en los años 90, que nos íbamos a la montaña a orar, gente de oración, gente de clamor, de fuego, gente que estaba, hermanos, en un avivamiento hermoso. Y ahora, hermanos, ellos le predicaron a muchos, ahora ellos mismos están en el mundo. Ya van por su segundo, tercer divorcio, están apagados, están alejados. Y digo yo, ellos mismos se cumple, 1 Corintios 9, 27, que le predicaron a otros y ahora ellos mismos están quedando descalificados. ¿Por qué? Porque se enfriaron, se secaron. Por eso, iglesia de Cristo, es tiempo de reverdecer. Llegó el tiempo de reverdecer. Nosotros, mis hermanos, vemos aquí al apóstol Pablo, que él sabía que no se trataba de cómo empezó. Usted no mira a Pablo ahí, hermanos, ay, cuando fui al tercer cielo, cuando miré aquellas glorias. No, el apóstol Pablo dice: yo ya vi el tercer cielo, ya fui al paraíso, ya miré glorias, pero ahora quiero terminar, quiero continuar. Ese hombre entendía que aquí no nos podemos detener. Tenemos que reverdecer para terminar la carrera y ser encontrados dignos de ser arrebatados cuando Cristo regrese, mis hermanos. El apóstol Pablo sabía que él tenía que buscar la aprobación del Señor. Hermanos, mire, yo estoy contento de ser pastor aquí en Estados Unidos, Estoy contento, hermanos, de ser pastor en las prisiones por más de 21 años. Estoy contento, hermanos, de haber trabajado en tantas áreas dentro del ministerio. Estoy contento, hermanos, de haber predicado a otros, pero yo quiero, mis hermanos amados, que cuando yo llegue a la eternidad o que Cristo regrese, que Él me dé el sello de la aprobación. Yo quiero terminar como la iglesia empezó hace 2000 años. Yo quiero ver un avivamiento final, y para eso hay que reverdecer. Tenemos que buscar la aprobación, mis hermanos, pero el apóstol Pablo sabía que para llegar a esa aprobación él tenía que tener perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. Eso es bien importante, porque hay gente que estuvo, hermanos, en avivamientos en los años 90 o hace años y ahora se secaron. No, aquí se requiere perseverancia hasta el fin, hasta el fin. Segundo, se requiere disciplina. Hermano, nos vamos a enfermar, tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos desánimos, pero tenemos que tener disciplina y continuar adelante. Hermano, aquí es hasta que lleguemos a la eternidad y nos den la corona que tienen que dar, y también los galardones. Bueno, quiero entrar al tema con usted. Quiero darle, hermanos, algunas 4 cositas nada más de lo que se necesita para reverdecer, porque el tema es reverdecer, y para esto quiero que miremos el reverdecer de Job. ¿Qué fue lo que Job hizo? ¿Qué se necesitó en Job para que él reverdeciera y Job llegara, mis hermanos amados, al final de su vida en buena vejez, que es, dijimos, madurez, y en lleno de vida, que lleno de vida significa reverdecido, como también terminó Moisés y también terminó Abraham? Vaya conmigo, por favor, entremos al tema. Job 42:10. Vaya conmigo, por favor, mis hermanos. Job 42:10. Le voy a leer, mis hermanos. Le voy a leer desde el versículo 10 al versículo 12. Y el Señor restauró el bienestar de Job. Usted conoce la historia. Cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó el doble todo lo que Job había poseído. Mire,
Aquí hay una gran lección. No lo puse, pero se lo voy a dar porque ahí está ahorita en el momento que me bajó. Hermanos, es mejor dar que recibir. Una persona madura bendice a los demás, aún los que lo maldicen. Mire, Job dice que Dios lo restauró y lo bendijo cuando él oró por los demás. Una gran lección, una gran perla que hay ahí. Versículo 11. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Mire usted, no nos podemos quedar en las glorias pasadas. Job terminó mejor que como empezó. Verso 12 dice, más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Usted puede leer ahí la historia. Hoy estamos, mis hermanos, nosotros estamos en tiempos de reverdecer. Yo lo creo y esperamos un avivamiento final como llamada final y como iglesia de Cristo. No podemos, hermanos, irnos de esta tierra derrotados. No podemos, mis hermanos amados. Debemos terminar como terminó la iglesia de Cristo hace 2000 años allá en Hechos. Una iglesia en victoria. Tenemos que terminar, hermanos, como terminó Abraham y como terminó Job. ¿Cómo terminaron ellos? Maduros y bendecidos. Pero hay algo muy importante que quiero tocar con usted en este día. Para reverdecer, mis hermanos, hay que podar. Así de sencillo. Jesús mismo lo dijo, mis hermanos amados, que para que el árbol, para aquel que da fruto, dé más fruto, tienen que podarlo. Job, mis hermanos, termina su proceso. Job reverdece. Dios lo bendice y termina, mis hermanos, termina bendecido, no derrotado. Job termina reverdecido, doblemente bendecido, termina en victoria y de ahí el Señor dice, bueno, terminaste, vámonos, y ahí se va. Esa es la figura de la iglesia de Cristo, que tiene que terminar como Job, bendecido en victoria, terminando su carrera aquí en la tierra y listo para ser llevado. Porque ¿para qué más nos quedaríamos aquí ya? Ya es el tiempo de reunir con el Señor Jesucristo. Así que estamos en tiempo de reverdecer. Ahora, el problema es, hermanos, que todo mundo, usted le habla a todo mundo de reverdecer. Nosotros este año le pusimos, hermano, porque nos guió el Espíritu Santo a hacerlo. Le pusimos el año del reinicio o el año del reverdecer, que es lo mismo, son sinónimos. Nosotros, mis hermanos, entendemos esto, pero lo que mucha gente no entiende y no le gusta el proceso de Job es que para reverdecer, mis hermanos, tenemos que ser podados como Job. Y eso es lo que muchos no quieren. Mire, usted háblele a la gente, hermanos, de bendición, háblele de, así te dice el Señor, vas a ser multimillonario. La gente brinca y lo acepta. Pero usted dígale a la gente, a la iglesia de Cristo en el mundo entero, vas a ser bendecido, vas a reverdecer, vas a ser multiplicado, pero antes hay que podarte. Ahí la gente se va de espaldas y no le aceptan a usted esa palabra. Pero es parte también de la Biblia, mis hermanos amados. Es parte de la Biblia también. Jesús mismo lo dijo que para dar mucho fruto, hermanos, primeramente había que podar. Mire, Job dijo, antes de oídas te había oído, pero ya después de que lo podaron y reverdeció, ahora dice, ahora mis ojos te ven. Y eso es exactamente la iglesia arrebatada, la iglesia arrebatable y la iglesia que va a ver a Cristo. Una iglesia podada, una iglesia madura, una iglesia reverdecida, una iglesia llena del Espíritu Santo. La que diga, ahora Señor, mis ojos te ven. Vaya conmigo por favor ahí mismo en Job 42. Vamos a ver el versículo 1. Quiero que mire conmigo por favor el versículo 1 en este día. Vamos a ver el versículo 1, mis hermanos, y vamos a ver el versículo 2. Dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado.
Leo conmigo, versículo 2. Ningún propósito tuyo, Señor, puede ser estorbado. Quiero que miremos, hermano, 4 cosas. Porque usted quiere ser reverdecido, ¿verdad? Diga conmigo amén. Queremos reverdecer, ¿verdad que sí? Ok, perfecto. Pero antes tienen que podarnos. Y quiero mostrarle 4 cosas que en la poda Dios va a hacer con nosotros. La primera, el proceso para reverdecer y tener victoria empieza con el primer punto. ¿Cuál es ese punto? Depender al 100% de Dios. Entonces, el primer requisito o la primera cualidad de una persona que va a reverdecer para estar lleno del Espíritu y poder recibir, hermano, la doble porción, la doble bendición y poder ser arrebatado es una persona que hoy, en las angustias, en las enfermedades, en la pandemia, en la necesidad, en los problemas, dice: Señor, tú eres el dueño de todo, de mi salud, de mis hijos, de todo. Por eso yo dependo 100% de ti. Tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. No dependo del gobierno, ni del cheque que manda Trump, ni del cheque que me manda el welfare, ni de la comida que me dan en el banco de comida. Yo dependo de mi Dios. Y esa es una de las cualidades que Job aprendió. Porque antes él tenía plata, pero lo que ahora tenía, él sabía que había llegado de parte de Dios. Y era una doble porción. Cuando Dios da, hermanos, Dios da en abundancia. Él no da en escasez, Él da bastante. Primera cualidad de una persona que va a reverdecer y que está siendo podada hoy es que hoy lo están probando en la dependencia de Dios. Hermanos, situaciones difíciles tienen que llegar a mi vida y a la tuya. Van a llegar enfermedades, van a llegar situaciones de índole material, van a llegar problemas, hermanos, de cualquier índole, como le pasó a Job. Pero Dios va a probar nuestra fe, nuestra perseverancia y nuestra resistencia en esa situación. Los niños, hermanos, el que es inmaduro, mis hermanos, se enoja y se desespera porque no ha dado la estatura del varón perfecto. El que es niño, mis hermanos, el que es inmaduro, no reverdece y no está preparado para ver al Señor porque de todo se queja. Mire, qué lindo es, hermanos, ser cristianos cuando todo está bien. Qué lindo es decirle: Señor, yo creo en ti, cuando las cosas salen a mi manera. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no pasan como yo quiero, hermanos? O cuando tenemos necesidad de comida o de pagar, hermanos, las deudas y no hay plata. ¿Dejamos de creer en Dios o le seguimos creyendo? Porque ese es el punto. El niño se queja, hermanos, y se va al mundo. Yo tengo gente, hermanos, que en el momento de la fe ahí estaban conmigo, y cuando vino la pandemia, hermanos, se fueron de la iglesia a buscar trabajos de noche, a trabajar, hermanos, de noche, a trabajar los domingos, y tengo casi un año no verlos en la iglesia. Entonces digo yo: ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué pasó? Entonces son inmaduros, son niños, porque no perseveraron. ¿Por qué? Porque cuando los comenzaron a podar en la dependencia de Dios, ya no dependieron de Dios. Prefirieron ir a buscar un trabajo que los alejó de Dios y los alejó de la iglesia. Entonces esa gente no está preparada para reverdecer, por ende no están preparados para poder ser arrebatados, por ende no están maduros, por ende no están preparados para recibir el avivamiento del tiempo final. Vamos a ver ahora, segundo punto, Job 42, versículo 3. Vamos a ver del 3 al 5. Dice la palabra: ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora, yo hablaré y te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Segunda cualidad, hermanos, que se necesita para reverdecer, y en la poda viene esto, es que la persona que ha madurado y le están podando, hermanos, es una persona que escucha y se deja guiar. ¿Ok? En el proceso de reverdecer, hermanos, en el proceso de recibir la doble porción, en el proceso de ser bendecidos, hermanos, primeramente vamos a ser probados en a ver si escuchamos y nos dejamos guiar.
La pregunta es si escucho a quién y me dejo guiar por quién. Bueno, primeramente por el Espíritu Santo. Recuerde que en la tierra se dejó al Espíritu Santo. Jesús lo dijo, yo me voy, pero ustedes no se van a quedar huérfanos. Los va a guiar aquel a toda verdad que viene después de mí, el Espíritu Santo de verdad. El que nos guía, ahora estamos bajo la ley del Espíritu, el que nos va guiando es el Espíritu Santo, hermanos. Ahora tenemos que escucharlo a Él y Él nos va guiando, amén. Y segundo, se dejó en la tierra a los ungidos. Se dejaron 5 ministerios doma o ministerios primarios para poder preparar a la iglesia de Cristo. Si usted recuerda una de las parábolas que Jesús habla, dice que entró, hermanos, un hombre a las bodas. Y cuando lo vieron le dijeron, ¿qué haces aquí, amigo? No estás vestido. Y se quedó mudo y callado. Y como no estaba vestido con la ropa de bodas, ¿qué le hicieron? Lo corrieron, lo sacaron, lo sacaron de las bodas. Para ser una persona, hermano, que reverdece y que está preparada para un avivamiento final y para irse con Cristo, hoy tiene que escuchar y dejarse guiar. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, Dios mismo, y por los ministros, por los ungidos y las ungidas que Dios dejó en la tierra. Tenemos que dejarnos vestir. ¿Cuánta gente hay, hermanos, que no se deja vestir? Hermanos, yo como pastor, como ministro en Indianápolis, y los pastores que estamos escuchando esto, fuimos dejados, no para que crezca mi cuenta de banco o para que la gente conozca a Jorge Ramos. Perdónenme, eso es basura. Dios me puso a mí para vestir, para cambiar adecuadamente a la iglesia de Cristo, pero muchos no se dejan. Tenemos que vestirlos, tenemos que enseñarles, tenemos que instruirlos, tenemos que capacitarlos, dice Efesios, para que lleguemos a la estatura de la plenitud y la madurez de Cristo. Entonces, como parte de la poda y la preparación para ver un avivamiento final, tenemos que dejarnos guiar e instruir. Porque el que no se deje guiar e instruir hoy, va a llegar a las bodas sin vestimenta y lo van a correr. No va a estar preparado ni vestido para poder ver esa gloria que es las bodas del Cordero. Así que el maduro hoy se deja vestir y se deja guiar. Amén. 2 más y nos vamos. Tercero, versículo 7, Job 42:7. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Tercera cualidad de una persona que va a reverdecer, de una persona que va a ser llena del Espíritu Santo y va a haber un avivamiento final para poder recibir, hermanos, recibir la doble porción y estar bendecido antes de que Cristo venga. En el proceso de la poda, como Job, se requiere aceptar la corrección. Corrección. Entonces, la gente madura, mis hermanos, sabe que para reverdecer, acepta cuando se equivoca, acepta la corrección, acepta, hermanos, el consejo. ¿Sabe por qué mucha gente se va de las iglesias? Lo digo con todo respeto, hermano, no quiero molestar a nadie. Se van de las iglesias porque se les llama la atención y se les corrige, y se van a otra iglesia. Cuando ahí se les llama la atención, también se van, porque se dan cuenta que la luna de miel también ahí termina. En todas las iglesias, mis hermanos, como el matrimonio, la luna de miel termina y viene el tiempo de las realidades del matrimonio, como es también la iglesia. Entonces la gente se cambia de iglesia porque en ningún lado quiere cuajar, porque en ningún lado aceptan corrección. Pero usted que es maduro y usted quiere reverdecer, usted quiere terminar lleno y con una doble porción como Job, usted hoy se está dejando podar. Y en esa poda, usted hoy se está dejando corregir. El que está lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, el que va a estar reverdeciendo, tiene que tener la madurez para aceptar cuando se equivoca y también aceptar la corrección. Te pregunto algo, Iglesia de Cristo, CDR, y todos los que nos miran: cuando se te llama la atención, ¿lo aceptas? ¿O te enojas y crujes los dientes y te enojas? ¿O tienes la humildad de decir, como Job, es cierto, yo me equivoqué? Si tú aceptas la corrección y te quedas,
tú estás madurando y estás reverdeciendo, y por ende vas a ser lleno y vas a terminar tu carrera como terminó la iglesia de Cristo hace 2000 años, llena del Espíritu. El maduro acepta corrección y acepta cuando se equivoca. El niño no, el niño prefiere cambiar de iglesia, pero tú eres maduro. Y la última, como parte de una poda para hacer hermanos reverdecidos, dice el versículo 8 y 9 de Job 42, dice la palabra, dice: ahora pues tomad 7 novillos y 7 carneros, y id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Y Elifaz temanita, y Bildad suita, y Sofar naamatita, fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho, y el Señor aceptó a Job. Por último, hermanos, reverdecer es dar sacrificios y dar holocaustos. ¿Sacrificios qué son? Sacrificio es dar lo que nos cuesta, y holocausto es, hermano, dar todo. En el holocausto, hermano, se quemaba todo excepto la sangre. Entonces, como parte de una persona, de una gente que reverdece, somos personas que tenemos que dar sacrificio. ¿Qué es eso? Dar lo mejor. Nunca dé, hermano, lo peor. Nunca llega a la iglesia a decir: pastor, mire, aquí le traigo una silla para la iglesia, está vieja pero todavía aguanta. Nunca vaya a hacer eso. De lo mejor, sacrificios y holocaustos, y de todo. Pero ¿qué significa, hermanos, como gente que reverdece, como gente que madura, como gente que va a ser llena de la doble porción, gente que va a terminar su carrera en esta tierra bendecida? ¿Qué significa dar sacrificios y holocaustos? Significa conocer sacerdocio. Mire usted, ¿por qué razón, mis hermanos? ¿Por qué razón mató Dios a los hijos de Eli? Sí pecaron, es cierto, ellos pecaron, cometieron abominación. Pero si usted lee cuidadosamente, dice que ellos no conocían al Señor. Iglesia de Cristo, no hay peor cosa que estar en una iglesia y no conocer al Señor, no tener comunión con Dios. Los hijos de Elí servían en el altar y no conocían al Señor. Hermanos, el que va a reverdecer hoy necesita conocer sacerdocio. Yo lo enseñé hace un tiempo atrás. La iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia de Cristo que va a ser novia, no es la iglesia del atrio, es la iglesia del lugar santo. Y en el lugar santo entraba solo el sacerdocio. Una iglesia, hermanos, que tiene la bendición de la llenura del Espíritu Santo, la revelación de la palabra y sabe adorar a Dios. La iglesia, hermanos, que conoce sacerdocio, el que ama la presencia de Dios, al que le gusta congregarse. Hermanos, si usted ve gente que no le gusta congregarse, esa gente no conoce sacerdocio. Esa gente no. Esa gente, hermanos, que llega a la iglesia cada año, hermanos, o cada 6 meses cuando se les muere un familiar, o cuando quieren un favor del pastor o una oración. Esa gente no conoce sacerdocio. Esa gente no ama a Dios. Solamente buscan, como Jesús dijo: ustedes me buscaron porque les di de comer. Hermanos, no podemos buscar a Dios cuando tenemos una necesidad nada más. La iglesia sacerdotal es la iglesia que conoce sacrificios y holocaustos. Es la iglesia que le gusta congregarse. Es la iglesia que le gusta dar todo. Pero algo muy importante: la iglesia sacerdotal, la iglesia que da sacrificios y holocaustos, que conoce al Señor, es una iglesia que se guarda de contaminaciones del mundo. ¿Por qué? Porque sacerdocio es sinónimo de santidad. Léalo. Si usted, hermanos, es sacerdocio, si usted está diciendo: pastor, yo estoy en un reverdecer, quiero ver el avivamiento final, quiero ver al Señor, quiero irme con Él. Sencillo, usted tiene que dar holocausto de sacrificios. ¿Y qué es eso? Conocer sacerdocio. ¿Y qué es conocer sacerdocio? Es guardarse del mundo sin mancha y sin arruga.
guardarnos de las contaminaciones del mundo. Mire, hermano, yo le digo a mis hijos y a todo mundo, a mí no me importa lo que el mundo haga o no haga. Yo quiero saber si yo estoy agradando a Dios y si estoy haciendo la voluntad de mi Señor. Así de sencillo, mis hermanos. Entonces, 4 cosas, hermanos. Tenemos que terminar, tenemos que culminar, mis hermanos amados, nosotros. Tenemos que terminar como empezamos hace 2000 años. Tenemos que terminar en una iglesia de poder, una iglesia de victoria, una iglesia avivada. Pero para terminar así, tenemos hoy que ser podados como Job. Todo el mundo quiere terminar como terminó Job, pero ninguno quiere pasar el proceso que pasó Job. Entonces, para ello tenemos que, primeramente le dije, depender de Dios al 100%. Segundo, escuchar y dejarnos guiar. Tercero, aceptar la corrección. Y cuarto, dar sacrificios y holocaustos, que es sacerdocio, conocer sacerdocio. Yo cierro, hermanos, porque ya el tiempo se me terminó, en el versículo 10. Job 42:10, donde empezamos, terminamos. Dice: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble lo que Job había poseído. Ahora baje sus ojitos al versículo 17. Y murió Job enfermo y destruido, no, derrotado, no. Murió Job anciano y lleno de días. Job, hermano, reverdeció, reinició. Fíjese usted, pero primero lo procesaron, lo moldearon, hermanos, lo recortaron, lo podaron. Una vez lo podan, hermanos, ese hombre maduró. Ese hombre entendió lo que hoy la iglesia tiene que entender. Tenemos que madurar y tenemos que estar en unidad. Entonces viene el reverdecer, viene la doble porción, viene la bendición, la multiplicación, la victoria. Y entonces Dios dice: bueno, fuiste podado, ya maduraste, ya te preparaste, ahora te bendigo para que termines tu vida en esta tierra en madurez y lleno de vida, para que termines reverdecido y bendecido. Ahora te llevo. Ahí Job se va de esta tierra. Nosotros, al igual que Job, hermanos, al igual que Abraham, al igual que Moisés, tenemos que terminar nuestro peregrinaje por esta tierra en victoria. Pero para ello debemos de reverdecer hoy. Hermanos, estar en victoria significa que no van a haber problemas. No, mis hermanos, problemas van a haber siempre. Problemas y adversidades van a haber siempre. Cualquier, hermanos, que hubiera visto a Jesús en la cruz del Calvario hubiera dicho: ay, fracasó, no tenía ni dónde dormir ni casa, y mira cómo terminó en la cruz del Calvario. Pero Jesús dijo en la cruz, dijo: consumado es. Jesús terminó el proceso, terminó la obra, la encomienda, todo lo que lo mandó el Padre a hacer aquí a la tierra, Él lo terminó. Por ende, terminó su carrera, por ende Jesús triunfó. Nosotros tenemos que terminar en esta tierra, hermanos, lo que empezamos. Hermanos, a mí Dios no me mandó a esta tierra a hacerme millonario ni a hacerme rico. Todo eso es añadidura. Eso, hermano, yo lo he tenido y viene en camino también. Dios me mandó a mí a esta tierra a hacer lo que Él quiere, su obra, su trabajo y su voluntad, no la mía. Eso es triunfar. Van a haber en la vida caídas, fracasos, desánimos, hermanos, frustraciones, las van a ver, todas las tenemos, depresiones, todo lo pasamos. Si no, lea cómo pasó David, hermano, su vida. Van a haber problemas. Al contrario, Jesús triunfó. Hermanos, para reverdecer, antes habrá que podar, para de esa manera madurar, aprender a perseverar y volvernos resistentes. Es lo que va a salir de una buena poda. Iglesia de Cristo, yo termino con esto. Yo cierro hoy mi Biblia acá y te digo esto: tenemos que reverdecer, pero para reverdecer como Job tenemos que madurar, y para madurar tenemos que ser podados, y eso es lo que la gente no quiere. Hermanos, en la vida hay tristezas,
hay frustraciones, hay enfermedades, hay días difíciles. Yo me recuerdo, hermanos, cuando fui a Honduras una vez, hace unos 7 años, fuimos a enseñar a líderes y a pastores, hermanos, fuimos a San Pedro Sula y fuimos a Gracia Lempira. Y yo, hermano, me enfermé con el dengue, me pegaron el dengue allá. Y hermano, yo en ese momento miré mi vida como un fracaso. Dije yo, ¿qué vine a hacer a Honduras, Señor amado? Pero en el momento dije, no, algo bueno saldrá de esto. Hermanos, estando yo hospitalizado con el dengue allá en Gracia Lempira, hermano, yo andaba enseñando la palabra. Dios, hermano, me manda gente para que yo les hable de Cristo. Se entregaron 6 a Cristo. Le hablé de Cristo a la gente del hospital, hermanos, y me llegaron 2 enfermeras para que orara por ellas. Y me pasó lo que le pasó a Job. Cuando yo estaba orando por esas enfermeras allá en Lempira, hermanos, en Gracia Lempira, hermanos, Dios, hermano, me sanó a mí del dengue. Fue algo, hermanos, sobrenatural. Me habían dicho que tenía que estar, hermanos, en el hospital 2 semanas con dengue. Hermano, nada más duré 4 días ahí, hermano, y me dieron de alta. Porque mi Padre Celestial me sanó. Pero ¿cuándo me sanó? Cuando yo me dejé de quejar, cuando hice su obra, su voluntad, y cuando oré por los demás. Hermanos, tenemos que reverdecer. Estamos en reverdecer. Pero para reverdecer tenemos que ser podados. Usted y yo tenemos que terminar, hermanos, en esta tierra la obra y el tiempo como empezó la iglesia de Cristo hace 2000 años. Una iglesia madura, una iglesia en unidad, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena de poder. Por eso hoy en esta pandemia Dios está probando quiénes realmente se van y quiénes se quedan. Quiénes están dando la medida, hermano, y quiénes están, hermanos, siendo ponchados, siendo eliminados y van a quedarse a 7 años. 7 años terribles en la tierra. ¿Por qué? Porque no quieren ser procesados. Yo, hermanos, digo, Señor, procésame. Y no voy a vivir, hermanos, de las glorias pasadas. Llamada final hace 20 años ahí en Inglewood. No, hermanos, hay mucha gente en esos videos que usted mira ahí, hermano, ahora están en el mundo. Otros ahora son ateos. Otros ahora, hermanos, son judaizantes. Se han ido. Digo yo, ¿de qué sirvió entonces? No es como empezamos, es como terminemos. Iglesia de Cristo, llegó el tiempo de reverdecer. Yo, hermanos, me despido con ustedes el día de hoy. Tenemos que terminar como empezamos hace 2000 años, en una iglesia en victoria. Pero para reverdecer tenemos que ser podados primero. Los bendigo a la iglesia, hermanos, de Ontario, la iglesia CDR, hermanos, de México, CDR de Honduras, del Salvador, hermanos, CDR, hermanos, en Las Vegas. En todos lados los bendecimos, hermanos, grandemente. Y bendigo a los pastores José y Trinidad Llamas, la pastora Josefina Llamas, por este privilegio. Los amamos grandemente. Y me despido con ustedes en esta ocasión y nos miraremos hasta la próxima. Bendiciones y que sea un retiro, hermanos, virtual de bendición para todos ustedes. Bendiciones.